Hola, buen día. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua II de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, de la materia de Taller de Investigación 2. Nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre el diseño y valoración de los instrumentos de recolección de datos. Hola, mi nombre es Axel Sandoval y yo les voy a comenzar hablando sobre las técnicas de recolección de datos. Estas se definen como un conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación. Primero comienza recolectando los datos, después se realizan los resultados y en base a los resultados se crean las conclusiones. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso que se vale por el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer la información de ellos. Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos y para ser usados en todo tipo de investigaciones, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixtas. Los requisitos de los instrumentos de recolección de datos pues se basan en una investigación científica y pues son tres. El primero es la confiabilidad, el segundo es la validez y el tercero es la objetividad. Sin alguna de estas tres condiciones, el instrumento no será útil y los resultados no serán legítimos y la investigación deberá de ser rechazada. Las técnicas de recolección de datos se dividen entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias se manejan pues por la observación directa, experimentos, encuestas, focus group, entrevistas, cuestionarios, test y fotografías. Las fuentes secundarias se manejan por bibliotecas, ya sean por libros o revistas, los documentos por actas, cartas, películas, diarios y periódicos, y también se manejan por datos estadísticos, censos y expedientes. La encuesta es la técnica representante más destacada del método cuantitativo. Consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio. Se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados, ya sean interrogación con el fin de conseguir pues mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. Estas tienen ventajas. La primera serían que tienen técnicas de mayor utilización que permite la obtención de información de casi cualquier tipo de población. También manejan la estandarización, que se hacen las mismas preguntas a todos los elementos de la muestra apoyándose en cuestionarios. También permite la obtención de información sobre hechos pasados de los encuestados. Tienen también una gran capacidad para estandarizar los datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. Pues esto se varía de la rapidez y es un poco que se puede reunir una gran cantidad de información. Buenas tardes, mi nombre es Regina Barrón y voy a continuar con las desventajas de las encuestas. Las encuestas no permiten analizar con profundidad los temas complejos, como el ir a recurrir a grupos de discusión. Estas tampoco permiten tomar en cuenta los factores contextuales que pueden inferir las respuestas del sujeto. Y también estas presentan dificultades para establecer relaciones casuales. La representatividad estadística de una encuesta puede ser estadísticamente representativa, que se identifica como ER, o también puede ser estadísticamente no representativa. La representatividad estadística, en el primer caso, que es ER, la muestra representa estadísticamente las respuestas del total, por lo que los resultados se pueden extrapolar y generalizar. En el segundo caso, la muestra no representa las respuestas del total, razón por la cual solo son válidos para ese determinado grupo de encuestados. La representatividad estadística. Las encuestas ER se utilizan en investigaciones de enfoque cuantitativo. Estas sirven para precisar, para medir y cuantificar opiniones u otras variables que se presenten. Las encuestas no representativas sirven para detectar posibles tendencias, profundizar ideas o
recoger opiniones de grupos específicos de interés. La condición de representatividad de una encuesta depende fundamentalmente de dos factores, que es el tamaño muestral, que es la cantidad de encuestas aplicadas, y la selección de muestras, que es la elección del método de las encuestas. Estadísticamente representativo, su tamaño muestral es determinado por la probabilidad y su selección de la muestra por la probabilística, mientras que estadísticamente no representativa, su tamaño muestral está determinado arbitrariamente y su selección de muestra es dirigida. El tamaño muestral en las encuestas ER, el tamaño muestral está dado según la teoría de probabilidades. Esta depende mucho del tamaño de su población total, del porcentaje de error máximo aceptable y del nivel de confianza. También en las encuestas estadísticamente no representativas, el tamaño muestral no está determinado. La representatividad de una muestra no tiene que ver con el tamaño de esta, sino con la capacidad del poder reproducir una pequeña escala de las características de la población. La selección de la muestra. En las encuestas estadísticamente representativas, la selección de muestras se hace aleatoriamente para poder así asegurar que todos los elementos de esta tengan la misma posibilidad de ser elegidos, por lo que se denomina una muestra probabilística. Técnicas que aseguran la objetividad de la selección y la generalización de los resultados. La muestra probabilística. Las principales maneras para poder realizar una muestra probabilística son la muestra simple, la muestra estratificada y muestra por racimos. La muestra simple, esta identifica primero los miembros de la población en general con un número u etiqueta, de los que luego selecciona un tamaño muestral con un procedimiento de generación de números aleatorios. La muestra estratificada, esta se encarga de dividir primero la población en segmentos o estratos y luego selecciona muestras simples de cada uno de los segmentos. La cantidad total de los segmentos está dado por el tamaño muestral y la cantidad relativa de cada uno de estos es proporcional al tamaño total del segmento que se había dado en un principio. Mientras que la muestra de racimos asume que la población se concentra o encapsula en lugares físicos específicos y muestrea. Se da en casos que el investigador se ve limitado por recursos financieros, por tiempo, distancias geográficas o por la combinación de diferentes obstáculos que se puedan presentar. Buenos días, mi nombre es Arely Santillanes y voy a continuar hablándoles sobre las muestras no probabilísticas. Bueno, en las encuestas estadísticamente no representativas, la selección de la muestra obedece a técnicas informales de las cuales los sujetos son elegidos al azar directamente por el investigador. Por tal razón se denominan muestras no probabilísticas o dirigidas. Técnica en la que la elección de los elementos de un subgrupo de la población no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Es un procedimiento de selección informal y se utiliza mucho en investigaciones cuantitativas y cualitativas. La muestra no probabilística, también existen muchas maneras de realizar
una muestra de estas. Y aquí van algunos ejemplos. La muestra de voluntarios: los encuestados no se dirigen, llegan de manera voluntaria, motivados por algún anuncio. Muestra de expertos: los encuestadores eligen deliberadamente basados en su currículum o en su reconocimiento en el área en especial. Muestra por cuotas: los encuestados se eligen deliberadamente para cumplir una cantidad prefijada por grupo o cuota. Y por último, las muestras por convivencias: los encuestadores eligen por ser a los cuales se tienen acceso, ya sea por problemas de costo, distancia, tiempo, etc. El cuestionario es un instrumento central de la encuesta, un conjunto ordenado de preguntas con respecto a una o más variables o datos que recolectan. El cuestionario debe asegurar una aplicación ordenada progresiva, como por ejemplo que las preguntas van en orden de la pregunta número 1 a la pregunta número n, por así decirlo. Es unidireccional. La encuesta pregunta, el encuestador responde, y normalizado, a todos se les aplica el mismo cuestionario. Las preguntas de un cuestionario pueden ser de opciones múltiples, excluyentes, de opciones no excluyentes, de jerarquización, de escalas de Likert. Es importante que las opciones sean siempre 3, 5 o 7 y con un escalamiento simétrico y neutral. De rango: son preguntas de respuestas abiertas numéricas y de respuestas abiertas. Hay varios tipos de pregunta. Son 3 diferentes tipos de pregunta. El primero es según contestación, ya sean abiertas o cerradas. Si son cerradas, pueden ser de respuesta espontánea, de respuesta sugerida o de valoración. El número 2 es según función, ya sea con filtro, batería, control, amortiguadores. Y el tercero es según contenido: identificación, acción, intención, opinión, información, motivos. Construcción de las preguntas. La elaboración de las preguntas en un cuestionario es uno de los procesos más importantes y decisivos de la calidad de una encuesta. Es de estas mismas en donde se deriva el éxito de dicho instrumento. Estas encuestas pilotos deben incluir la posibilidad de opinión del encuestado para averiguar y mejorar la claridad del cuestionario y la sensación que produce en el cuestionario. Hay reglas para la formulación de preguntas. No voy a decir todas, pero estas son algunas de ellas. No deben ser exclusivamente largos, porque hay cuestionarios largos de más de 100 preguntas y eso disminuye el número de respuestas. Tiene que ser preguntas sencillas y redactadas de forma que puedan comprenderse con facilidad. No utilizar términos técnicos porque no son fáciles de saber en algunas personas. No deben incorporarse términos morales, juicios de valor. Nunca sugerir la respuesta, incitando a contestar más en un sentido que en otra. Cada quien tiene que decidir qué es lo que va a contestar. Todas deben referirse a una sola idea. Todas las que estén dentro de un mismo tema deben ir juntas en el cuestionario en forma de batería. No juntar preguntas cuya contestación de una de ellas influya sobre la contestación de la otra, denominando efecto halo. Preguntas demográficas. Estas son preguntas demográficas o de ubicación. En toda encuesta es necesario introducir ciertas preguntas que permitan posteriormente clasificar, segmentar, tabular y analizar las respuestas según el perfil del encuestador. Tales preguntas comprenden datos como género, edad, escolaridad, profesión, nivel socioeconómico, lugar donde vive, entre otros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ludwig Terrazas Torres y les voy a hablar sobre la estructura del cuestionario. Todo cuestionario debe de tener una serie de preguntas, pero antes de elaborar esas preguntas se debe tener una introducción y se debe tener bien en claro cuál es la razón en la cual se está haciendo ese cuestionario.
El cuestionario debe tener el por qué se está haciendo y las instrucciones bien claras. En algunas preguntas se debe tener las instrucciones de manera concreta de cómo se debe responder. Para tener una buena estructura de cuestionario es necesario seguir los siguientes pasos. Primero se debe tener una introducción. En la introducción se debe explicar cuál es la razón por la cual se está haciendo ese cuestionario y para qué se usarán las respuestas. Las preguntas deben de ser claras y concisas. De hecho, se debe de iniciar con las preguntas más fáciles, después seguir con las preguntas difíciles y al terminar con preguntas fáciles. También se debe de dar una carta de presentación a los encuestadores. Por último, se debe codificar el cuestionario. ¿A qué se debe codificar? Pues es enumerar o ponerle letra a las posibles respuestas. ¿Para qué se hace esto? Pues para el momento de recabar información sea más fácil y más rápido. El cuestionario debe de ser conciso y breve. Las preguntas se deben de organizar de una forma en que vayan de lo general a lo conciso. ¿A qué se refiere esto? Es como les había dicho antes, de que las preguntas deben de iniciar de una manera fácil, después de irte a lo difícil y terminar con las fáciles otra vez. Al final se debe terminar con un agradecimiento hacia los encuestados. Existen dos tipos de aplicaciones de cuestionario. El primero, la autoadministrada. Esta se encarga que el que es encuestado se encarga de contestar las preguntas sin que el entrevistador esté presente. Esto se puede aplicar presencialmente, nada más le das la encuesta, él se encarga de contestar y te la entrega, o también puede ser por medio de un correo electrónico o página web. La siguiente es por entrevista. Aquí sí el entrevistador te hace las preguntas y tú te encargas de contestarlas. Esto se puede hacer presencialmente o por medio de llamada telefónica. Los cuestionarios autoadministrados son los más económicos y aparte el que es entrevistado se siente más cómodo. ¿Por qué? Porque no está una persona preguntándole las preguntas, sino que él solo las está contestando. Pero los cuestionarios que se aplican de forma por entrevista, pues se puede hacer el lujo de hacer preguntas más difíciles, pero esto conlleva a que pues sea más caro. Por lo general aplican más el cuestionario autoadministrado que el de la entrevista. El encuestador debe ser muy neutral. No puede expresar aprobación o desaprobación en las respuestas. Mantenerse tranquilo ante la confusión de los participantes encuestados. Mantener el ritmo e interés del encuestado en el cuestionario. Dar explicaciones mínimas pero suficientes. No puede ser discriminatorio. Debe mantenerse estándar en lo posible con todos. Debe cuidar su presentación personal y su lenguaje verbal. Debe escuchar, mas no interrumpir o afanar al encuestado. Confiabilidad y validez. Una pregunta es confiable si significa lo mismo para todas las personas que van a responder. Se puede confiar en una escala cuando produce constantemente los mismos resultados al aplicarla en sujetos similares. La confiabilidad implica constancia. El investigador debe asegurar que el tipo de persona a encuestarse tenga la información necesaria para poder responder. El asegurar la respuesta de los que se les aplique el cuestionario originará resultados confiables. Para la confiabilidad de los resultados hay que determinar por qué no todos respondieron el cuestionario. Es necesario investigar con los no respondientes para conocer las razones. Un cuestionario largo es demasiado cansado y las preguntas finales se responden sin entusiasmo, lo cual le resta confiabilidad. Una pregunta es válida si estimula información exacta y relevante. La selección y la redacción influyen en la validez de la pregunta. Algunas preguntas que son válidas para un grupo de personas, pero no pueden serlo para otro grupo.
Entre menos tenga que reflexionar el sujeto, más válida será la respuesta. La validez implica congruencia en la manera de plantear las preguntas. La validez puede ser de contenido, de criterio y de constructo. Confiabilidad y validez. Para decir que un instrumento tiene validez de contenido, el diseñador del cuestionario debe asegurarse que la medición representa el concepto medido. Por ejemplo, si un instrumento es para medir actitudes de las personas, debe medir eso y no sus emociones. En cuanto a la validez de criterio, el diseñador del cuestionario lo puede establecer comprobando la medición del instrumento con un criterio externo. Entre más se relacionen los resultados de la investigación con el criterio, mayor será la validez del instrumento. Y la validez de constructo indica cómo una medición se relaciona con otras de acuerdo con la teoría o hipótesis que concierne a los conceptos que se están midiendo. De ahí sea importante que el investigador tome en cuenta dichos conceptos para correlacionarlos posteriormente. Validez total es igual a validez de contenido más validez de criterio más validez de constructo. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Hay diversos factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez de los instrumentos de medición. La improvisación. Elegir o desarrollar un instrumento de medición sin responsabilidad. La utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero y que no han sido validados en nuestro contexto, cultura y tiempo. O el uso de instrumentos arcaicos, desactualizados e inapropiados para la época. El instrumento usado resulta inadecuado para las personas a las que se les aplica. No es empático. Las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición pueden hacer de esta un instrumento largo y tedioso. Aspectos mecánicos, ejemplo, en un instrumento escrito no se lean bien las instrucciones. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. De parte de mis compañeros y yo, les agradecemos por su atención y buenas tardes.